Bueno, segunda parte sobre el video de peronismo y educación, o mejor dicho, educación en la época del peronismo. Del peronismo acá hablamos del primer y segundo gobierno de Perón. Recordemos que el segundo mandato de Perón, que bueno, se interrumpe por el golpe de Estado de 1955, ¿no? En parte, las tensiones que van a desencadenar, las tensiones sociales que desencadenan el golpe de Estado del 55, en parte se explican también por las tensiones educativas que hay, sobre todo con la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros dijimos que Perón llega al poder, a la presidencia, con el apoyo de la Iglesia Católica, con partes importantes del apoyo, sectores mayoritarios del apoyo de la Iglesia Católica. Pero este apoyo fue virando rápidamente y sobre todo el principal campo de conflicto fue en torno a la política educativa, ¿sí? Eh, en principio la Iglesia apoya, ¿no?, la candidatura de Perón. Recordemos que el frente que lleva a Perón al poder es heterogéneo y la Iglesia está en parte de ese frente. Eh, ¿Por qué la Iglesia no apoya a la Unión Democrática? Bueno, porque la Unión Democrática tenía partidos de una tradición secular y laica, y en algunos casos incluso anticlerical, ¿no?, como el caso del Partido Comunista, eh, pero también estaba el Partido Socialista, el Partido Radical, que tenían como objetivos o como propuestas de campaña, por ejemplo, la continuidad de la 1420, sobre todo ese artículo 8, ¿no?, que pone a la enseñanza religiosa fuera del horario de clases, y también proyectos de leyes de la separación de la Iglesia y del Estado. Frente a esto, frente a esto, la Iglesia decide apoyar, o por lo menos no apoyar directamente, pero sí aconsejar a sus fieles que apoyen a los partidos que no tengan estas propuestas dentro de su plataforma política, es decir, al Partido Laborista, al peronismo, ¿no? Si bien no todo el peronismo respalda esta idea de acercamiento con la Iglesia en cuanto a leyes educativas, por ejemplo, la 978, ¿no?, que viene a ratificar el Congreso un decreto ley del golpe del 43 que hacía ya religiosa la enseñanza y la hacía obligatoria. Eh, no todo el peronismo estaba de acuerdo con esto, hay algunas tensiones. Cipriano Reyes, por ejemplo, dirigente sindical que está de los primeros días de la formación del partido y de la candidatura de Perón, se va a oponer a esta ley. Pero bueno, lo cierto es que la ley finalmente se aprueba y además el peronismo va a apoyar con recursos económicos, la subvención a las escuelas privadas religiosas. Esto es sobre todo en el pago de los salarios docentes, ¿no? eh, para, para que los salarios de los docentes privados y los estatales puedan equipararse, el gobierno subsidia esa parte que falta, ¿no? Bueno, hasta acá lo que vemos es una política de acercamiento y de confluencia en varios aspectos. Sobre todo al final del primer gobierno de Perón y al comienzo del segundo gobierno, sobre todo en el segundo gobierno, vamos a empezar a ver los roces y las tensiones. En principio, roces y tensiones eh, que son menores, digamos, que todavía se pueden resolver en el marco del diálogo. Pero a medida que estas tensiones crecen y van a ir en escalada, como vamos a ver, va a ser cada vez más difícil llegar al diálogo. Incluso cuando hubo intentos de acercamiento ya al final del mandato de Perón, del gobierno peronista, sobre todo de volver marcha atrás con algunas medidas, bueno, ya el conflicto era irreversible. Los primeros cortocircuitos, bueno, tienen que ver justamente con que, si bien la Iglesia logra esa ley de enseñanza religiosa obligatoria, los maestros de religión seguían siendo designados por el Ejecutivo, sobre todo por la Dirección Nacional de Educación Religiosa, a cargo de la Secretaría de Educación, que si bien tenía algunos miembros de la Iglesia en su conformación, eran minoría, la mayoría eran del Estado Nacional. Eh, También era la Secretaría de Educación la que se encargaba de producir los textos escolares y los contenidos religiosos de esos textos, ¿no? Eh, Otra tensión muy importante fue en la Constitución del 49. La Iglesia esperaba que la religión, el catolicismo, tuviera un contenido ético y moral más importante
en la afirmación de ese Estado. Y si bien se sigue manteniendo el sostenimiento de la Iglesia como credo y culto oficial, del catolicismo, perdón, como culto oficial, y la obligación del presidente de adscribir al culto católico, lo cierto es que no están las transformaciones que por ahí la Iglesia esperaba, y la Constitución del 49 sigue teniendo en ese aspecto, en otros no, pero en ese aspecto sí, continuidad con la Constitución liberal del 53, ¿no? La Constitución de Alberdi. Bueno, por otro lado, y esto me parece que lo central, el peronismo en su avance propagandístico, ¿no? En lo simbólico, en lo iconográfico y puntualmente en lo propagandístico así directo, va a inundar todos los espacios de la vida social, particularmente las aulas, ¿no? Y estas prácticas se van a profundizar, por ejemplo, con la muerte de Eva Perón y con la llegada del ministro Méndez San Martín al Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, van a ir despertando una resistencia creciente de la Iglesia, que ven en estas prácticas formas de herejía, ¿no? Por supuesto, algo que va a molestar mucho va a ser esta idea de Perón de consagrar a Eva como jefe espiritual de la nación después de su muerte, ¿no? Lo cual, bueno, genera contradicciones muy fuertes con, bueno, con la propia idea de la iglesia y del cristianismo, ¿no? Entonces hay casi como elementos heréticos considerados, ¿no? Heréticos por estos sectores en esta propaganda masiva que lleva adelante el peronismo. Entonces eso va a ir generando un frente de conflicto que va a ir creciendo y que para el 54 va a mostrar su costado más oscuro, ¿no? Oscuro en el sentido de que se va a profundizar a niveles que lo vuelven irreversible ya para el 55. Por ejemplo, en julio del 54, el Partido Demócrata, la creación del Partido Demócrata Cristiano significa para Perón, Perón lee esto y así hay que leerlo como una afrenta en el sentido de que hay como una intención clara de la Iglesia de generar su propia organismo político y a partir de eso la posibilidad, Perón ve ahí una amenaza de que sectores del catolicismo que lo apoyaban voten a este Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Por otro lado, a finales del 54 hay agitaciones universitarias en contra del gobierno que están respaldadas de alguna manera por la Iglesia Católica, de estudiantes que se reconocen estudiantes católicos, y bueno, esto va a llevar una serie de enfrentamientos en la Universidad de Ingeniería, y bueno, en marzo el peronismo vuelve a la carga con la supresión de los feriados religiosos, excepto Semana Santa y Navidad, pero hay una supresión de los feriados religiosos, sobre todo el feriado de la Virgen, ¿no? Del 8 de diciembre, que es, bueno, tomado obviamente como una ofensa por parte de la Iglesia. En marzo del 55 hay una convocatoria del peronismo a reforma constitucional para separar la Iglesia del Estado. Esto también, como ven, vamos creciendo, ¿no? También en este punto el catolicismo y sobre todo la Iglesia a partir de los púlpitos empieza a tener discursos francamente antiperonistas y muy contrarios a las medidas del gobierno. En mayo del 55, el gobierno acá ya empieza el principio del fin, suprime la ley de enseñanza religiosa y suspende los subsidios a las escuelas católicas, ¿no? Esos subsidios a los salarios docentes. En junio del 55, esto ya, como verán, vamos en una escalada, ¿no? Cada vez más violento, el peronismo prohíbe la procesión de Corpus Christi, justamente porque sabía que esa procesión iba a tener una característica política de rechazo a todo lo que venía pasando, pero igual se celebró y los que procesionan, los manifestantes, van a apedrear a diarios peronistas. Apedreo que después va a ser respondido por los militantes del peronismo con apedreos, por ejemplo, a diarios del oficialismo, ¿no? Creo que, por ejemplo, al diario de la Nación y al diario de la Prensa. En junio del 55, ya esto es el fin, ustedes saben, el bombardeo a la Plaza de Mayo por parte de sectores de las Fuerzas Armadas contrarios a Perón. En las alas de los aviones del bombardeo estaba el logo, la insignia Cristo vence, ¿no? Y bueno, la respuesta de esto va a ser la quema de iglesias por parte de organizaciones peronistas, ¿no? Bueno,
Ya en junio del 55, por más que Perón intenta después tomar algún punto de reconciliación, esto es ya casi inevitable. Incluso hay otras leyes del peronismo que son también ofensivas para la Iglesia, que tiene que ver una con la habilitación del divorcio conciliar, ¿sí? Y otra con la legalización de los cabarets, ¿no? Bueno, eso ya claramente ya en el nivel de la provocación total, y en ese punto ya es imposible volver atrás, por más que Perón en un momento lo intenta, ya está hecho directamente el conflicto abierto, los enfrentamientos, y después del bombardeo a la plaza ya no hay vuelta atrás, y como ustedes saben, en septiembre el peronismo, bueno, termina de caer, ¿no? El golpe de Estado se consuma finalmente. Bueno, esta es una escalada interesante donde la educación tiene bastante que ver, ¿no? Como habrán visto, y lo pueden profundizar en el libro. Ahí tenemos algunas fotos de las iglesias quemadas y también una foto del bombardeo, ¿no? A mí me llama mucho la atención la irracionalidad de todo este conflicto, ¿no? Cómo esto llega a un punto de no retorno y donde, bueno, hay gente muerta detrás de todo esto, mucha destrucción y daño, bueno, la verdad que es un momento trágico de nuestra historia. Universidad y peronismo. Respecto al sistema universitario, se pueden reconocer importantes avances, pero también llamativos retrocesos en la política educativa peronista respecto al nivel superior. Los avances. Bueno, el avance más importante, ustedes ya lo saben, la ley 29337, perdón, el decreto presidencial 2937, que después se vota en el Congreso como ley 13031 de 1949 de gratuidad de la enseñanza universitaria, fue el punto quizá más destacable de la política del peronismo. Esto va a permitir la expansión de la matrícula universitaria, que pasa de 47.000 alumnos en el 45 a 138.000 en el 55. El peronismo a mí me llamó mucho la atención, no hay creación de universidades, ¿no? La creación de universidades es una constante durante la historia argentina. La verdad que hay momentos donde se crean más, por ejemplo, durante el kirchnerismo se crean muchas universidades, durante el tercer gobierno de Perón se crean bastantes universidades, también no estos dos, ¿no? El gobierno del 70, pero en esta época no se crean nuevas universidades nacionales, sí se crea la Universidad Nacional Obrera en 1953, que tenía como objetivo justamente, eh, bueno, complementar el último tramo de la orientación profesional para los obreros, ¿sí? Es decir, la idea de formar obreros ingenieros y sobre todo en turnos que permitieran a estos sectores sociales acceder a esa universidad, ¿no? Los aspectos negativos son el fuerte control que va a ejercer el peronismo sobre la universidad y que van a ir en contra de la democratización de la reforma, ¿sí? Es decir, si bien garantiza el acceso, va a censar, a controlar fuertemente la universidad. ¿Por qué? Bueno, en parte porque de la universidad salían muchos de los dirigentes que se oponían a las políticas peronistas. Pero por otro lado, porque bueno, hay una idea de fuertemente, bueno, acá de censura, ¿no? A esas expresiones dentro de la universidad. Lo que va a haber justamente incrementada su maquinaria propagandística aquí, cesanteo de profesores y por supuesto la famosa ley Guardo, ¿no? La ley de educación superior de la ley 13031, que viene a reemplazar la ley Avellaneda y que si bien amplía la participación de los estudiantes en los consejos y la asamblea universitaria, lo cierto es que de nuevo acá se retrocede en la reforma, la elección de rectores, decanos y profesores queda de nuevo supeditada al Ejecutivo Nacional, lo que atenta totalmente contra el autogobierno universitario. Entonces, este es como el retroceso más grave en términos de democratización. Por otro lado, y esto ya terminando, el acceso universal es relativo, ¿no? ¿Por qué? Y acá yo me hago una pregunta. ¿Basta con la gratuidad del acceso para la universalización del sistema? No. Si bien va a incrementar la matrícula, pero es una tendencia sostenida, ¿no? Desde la década del 30, esto del incremento de la matrícula, lo cierto es que nunca se dio así masivamente el acceso de sectores sociales de menor capacidad económica a la sociedad, ¿sí? Y todavía terminó siendo un espacio exclusivo de sectores medios y altos la universidad. Por lo tanto, esta imagen
es como para problematizar esta imagen propagandística, ¿no? Es cierto que la gratuidad aumenta la matrícula, sí, pero no al punto de democratizar a ese nivel la universalidad del acceso universitario. Bueno, aquí la dejamos, tienen el precio